Hey viajero web, ya estás en la web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de SQL. Hoy revisaremos qué son los Store Procedures, aprenderás a crearlos, a editarlos y también te daré un poco de teoría para que comprendas la importancia que tienen este tipo de objetos. Y ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web. Solamente tienes que venir aquí al buscador de Google, poner la palabra clave de esta clase, que en este caso es Store Procedure, SQL Server eWebIC, le das en buscar y aquí en el primer resultado, pues como puedes ver, aquí está nuestra página, le das clic y en automático vas a venir aquí a la información de este post. Así que te espero en ewebic.com. Bien, ya estamos aquí en nuestra página web, así que vamos a comenzar con esta clase. Y como siempre, pues te recomiendo que revises algunas clases pasadas, como el modelo relacional, álgebra relacional, igual que SQL, pues lo vamos a necesitar para esta clase. Bien, los Store Procedure o procedimientos almacenados son una excelente opción cuando manipulamos datos, ya que pues podemos reducir el tráfico de red en los servidores y también mejorar nuestra seguridad. Aunque lo importante para iniciar con esto es que comprendas qué son. Ya hemos visto los Store Procedure en clases anteriores, los vimos cuando estábamos en el curso de MySQL. Realmente utilizarlos con MySQL en SQL Server prácticamente es lo mismo, simplemente cambian ahí cosas de sintaxis, pero pues en esencia es lo mismo. Así que te dejo aquí en las tarjetas la clase de MySQL donde revisamos el tema de Store Procedure. Por el momento continuemos desde cero y lo vamos a orientar a SQL Server. Bien. Un Store Procedure o procedimiento almacenado lo podemos definir como un grupo de instrucciones almacenados físicamente en una base de datos. Y según esta definición, pues es muy parecido a ciertas estructuras de otros lenguajes de programación debido a las siguientes características. Las características principales de un Store Procedure en SQL Server las podemos resumir en estos tres puntos que tenemos aquí. Por ejemplo, un SP puede o no aceptar parámetros de entrada y devolver uno o múltiples parámetros de salida. Internamente, un SP cuenta con sentencias o cláusulas que llevan a cabo operaciones en la base de datos, ya sea eliminar, seleccionar o insertar datos. Incluso podemos dentro de un SP llamar a otros SPs. También un SP es capaz de regresar el estado de ejecución, ya sea para notificar éxito o fracaso. En caso de fracaso se puede regresar el motivo del error y así en nuestras aplicaciones poder tomar diferentes acciones. ¿Por qué usar procedimientos almacenados? Pues bien, existen muchas ventajas del por qué utilizar este tipo de objetos en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tengo enumeradas algunas. Dentro de las ventajas encontramos la reducción del tráfico de red entre el cliente y servidor. Todos los comandos dentro de un Store Procedure son ejecutados en un solo lote o batch de código. Esto reduce el tráfico de red entre el cliente y el servidor, ya que solo se envía la instrucción de ejecución del SP. Otra ventaja es que existe una mayor seguridad, ya que un Store Procedure simplifica y en algunas veces elimina el riesgo de otorgar ciertos permisos a nivel individual a los usuarios. Un SP controla los procesos y acciones que se realizan dentro de él, además protege los objetos de la base de datos en las que llevamos a cabo sus operaciones. Los puntos anteriores indican que a través de un SP, diferentes usuarios o programas pueden llevar a cabo operaciones en objetos subyacentes de la base de datos en los cuales pueden no tener permisos otorgados directamente en dichos objetos. Puede ser que este punto esté un poco complicado, pero vamos a aclararlo a continuación. A través de un Store Procedure podemos extender los permisos de un usuario que solo tiene permisos de ejecución. Por ejemplo, a través de Execute As, que veremos más adelante esta instrucción cuando creemos nuestro primer Store Procedure. A través de Execute As podemos habilitar algo llamado suplantación de usuario. Con ello, el usuario que ejecuta el SP puede llevar a cabo los truncate table que se encuentran dentro del mismo SP sin tener los permisos directamente asignados a ese usuario. ¿Por qué nos beneficia que nosotros no otorguemos ciertos permisos a los usuarios y en cambio a través de un SP sí lo puede ejecutar? Pues bien, para ejecutar un truncate table, el usuario debe tener habilitados los permisos de alter table. Y un usuario malintencionado podría no solamente ejecutar ese truncate table, sino modificar la estructura de la tabla, modificar nuestro esquema.
Otro aspecto que mitigan los Stored Procedures es que al ejecutar un SP, los usuarios conectados a la red solo verán la instrucción de la llamada del SP y todos los otros elementos como nombre de tablas, campos y todo lo referente a nuestra base de datos quedan ocultos a todos los usuarios de la red, por lo que los usuarios malintencionados no podrán conocer a ciencia cierta nuestro esquema de base de datos. Los SP que cuentan con parámetros son menos susceptibles a ataques de inyección SQL, ya que los parámetros de entrada son tratados como un valor literal y no como un código ejecutable. Esto es muy importante. Otro aspecto relevante es que los Stored Procedures pueden ser cifrados, lo que permite no ofuscar el código fuente de cada uno de ellos. Ahora, también existe otra ventaja que es la reutilización de código. Esto es muy fácil de entender, ya que si tenemos procesos repetitivos, pues un Stored Procedure puede encapsular estos procesos y ahorrarnos el volver a escribir las mismas instrucciones. Con esto cualquier usuario o aplicación podría ejecutar dicho proceso n cantidad de veces. Ahora, facilita el mantenimiento, esto también es importante. Si mantenemos las operaciones a nivel de datos, solo los procedimientos almacenados deberán ser actualizados debido a cambios de diseño en nuestras tablas o campos, a menos que los parámetros de entrada y salida cambien. Esta separación aísla los aplicativos y usuarios conectados a la base de datos, ya que no es necesario que se enteren los usuarios de todos los cambios de diseño que nosotros llevamos a cabo en la base de datos, ni las relaciones y procesos que hagamos también en nuestra base de datos, ya que ellos solamente van a estar al pendiente si existen cambios en los SP que ellos consumen. Ahora, también mejora el rendimiento. La primera vez que un Stored Procedure se ejecuta, este es compilado y se crea un plan de ejecución que es reutilizado en futuras ejecuciones, dado que el procesador de consultas no debe crear un nuevo plan cada vez que ejecuta el SP, se tiene un menor tiempo de procesamiento por SP. El compilado en SP es algo un poco más avanzado, no tocaremos este tema en este post, pero ten en mente lo siguiente: si hay cambios significativos en los objetos de la base de datos, el compilado anterior podría ralentizar la ejecución de un SP, así que pensar en recompilar y crear un nuevo plan no es mala idea. Esto quiere decir que si en algún momento cambias en gran medida la base de datos, los SP que ya tengas creados, pues muy posiblemente te convenga volver a crear un nuevo plan de ejecución para que el rendimiento no se vea afectado. Pero bueno, esto ya es un poco más avanzado y quizá en videos más adelante lo tocaremos, siempre y cuando pues este curso tenga apoyo. Así que te invito a darle like y compartir. Existen varios tipos de Stored Procedures en SQL Server y los tengo enumerados aquí en la página. Por ejemplo, existen los Stored Procedures definidos por el usuario. Son aquellos definidos por usuarios, ya sea en una base de datos creada por los mismos usuarios o en todas las bases de datos del sistema, con excepción de la base de datos de recursos. También tenemos Stored Procedures temporales, los cuales trabajan prácticamente igual que las tablas temporales que hemos visto anteriormente. También son definidos por los usuarios y son almacenados en la base de datos de TempDB. Y a su vez estos procedures temporales se dividen en locales y globales. Ya ves, funcionan prácticamente igual que las tablas temporales. Los locales, su nombre inicia con un hashtag y únicamente son visibles desde la conexión actual del usuario y son eliminados cuando se cierra dicha conexión. Los globales pues inician con dos hashtags, son visibles por todos los usuarios después de su creación y son eliminados después de la última conexión que los utilice. Como puedes ver, pues son muy parecidos a las tablas temporales. También existen los Stored Procedures de sistema. Este tipo de SP viene por default en SQL Server. Son almacenados en la base de datos de recursos y son visibles desde cada base de datos definida por el usuario. Incluso la base de datos MSDB, la cual simplemente es usada por SQL Server para guardar varios historiales, no nos metamos en más complicaciones. También cuenta con este tipo de SP en el esquema DBO, que se utilizan para programar alertas y diversos trabajos. Por lo regular, el nombre de este tipo de SP inicia con el prefijo SP-, por lo que no se recomienda que utilices este prefijo para nombrar los SPs que vayas a crear. Así que es buena práctica no utilizar este prefijo cuando crees tus propios SP. Ahora, también existen los Stored Procedures extendidos o creados por los usuarios. Son aquellos Stored Procedures que permiten crear rutinas externas en lenguajes de programación como C. Dichos SP son contenidos en archivos DLL. Y si no sabes lo que es una DLL, pues simplemente es una biblioteca que contiene código y datos que pueden ser usados por más de un programa al mismo tiempo, donde una instalación de SQL Server puede leer y ejecutar precisamente. Si estos DLL están externos a la base de datos, pues cualquier instancia de SQL lo puede leer y ejecutar ese código. Como puedes ver, pues son bastantes tipos, de los cuales nosotros simplemente utilizaremos los Stored Procedures definidos por el usuario y los vamos a crear dentro de la base de datos que nosotros creemos. Nos vamos a meter en crear
store procedure en otras bases de datos ajenas, sino que vamos a crear los store procedures dentro de la misma base de datos que hemos venido manejando en este curso. En cuanto a la sintaxis de un store procedure, pues TSQL nos proporciona varias opciones, como podemos ver aquí. Tenemos a create, con el cual podemos crear nuestro store procedure, alter, que nos permite modificar un store procedure existente. También tenemos por aquí a procedure name, el cual es el nombre de nuestro procedimiento almacenado. Tenemos muchas más opciones, como por ejemplo as, que es nuestra cláusula en la cual hacemos la suplantación de usuario que vimos anteriormente. También tenemos a begin, el cual aquí inicia toda la lógica que procesará nuestro SP. Tenemos también aquí a SQL statement, que es la lógica que nosotros deseamos que ejecute este SP. Y tenemos a end, que finaliza nuestra lógica y también nuestro SP. Como puedes ver, pues TSQL proporciona muchas posibilidades, así que en mi página pues vas a encontrar toda esta información y también el link a la documentación oficial por si deseas revisarla. Ya estamos aquí en SQL Server Management Studio y vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es cómo crear un store procedure en SQL Server y regresar datos. Bueno, la creación de un SP desde mi punto de vista es algo muy sencillo. Lo complicado es programar la lógica dentro de nuestro SP, ya que esto depende por obvias razones de la aplicación y algoritmo que estés desarrollando. Y bueno, para crear simplemente un store procedure, pues vamos a requerir el comando create procedure, el cual pues nos permite simplemente crear un procedimiento almacenado dentro de una base de datos, que en este caso pues es SQL Server. Entonces vamos a crear nuestro primer store procedure con este código y lo vamos a ir explicando. Como puedes ver, se parece mucho a lo que ya hemos visto. Para empezar, pues iniciamos con use webdb, el cual le indicamos la base de datos en la que deseamos trabajar. A continuación sigue la palabra reservada go, que indica la finalización de un lote de instrucción. Por ejemplo, en este caso indica la finalización de use webic. Esto es un lote de instrucciones o un batch de instrucciones y esto es otro. ¿Y por qué es importante poner go? Bueno, porque create procedure debe ser la primera instrucción o cláusula de nuestro lote o batch o nuestro query en sí, ya que si no le antecedemos este go para este caso, pues create procedure no sería la primera instrucción y nos marcaría un error. Por ejemplo, déjame se lo quito y déjame correr esta instrucción. Y como puedes ver, nos ha mandado un error SQL Server donde dice que create o alter procedure debe ser la primera sentencia en nuestro query o nuestro batch de instrucciones. Es por eso que le tenemos que poner aquí el go para indicarle que son dos lotes de instrucciones. Primero identificamos la base de datos en la que queremos trabajar y después crea nuestro store procedure. Después pues viene nuestro comando create procedure. Tenemos aquí a hola mundo, el cual pues como te mencioné anteriormente es bueno que tú le agregues algún prefijo. Por ejemplo, puede ser admin hola mundo. También podría ser, no sé, algo como usuarios o usuario, no sé, hola mundo. Pero recuerda que tener mucho cuidado en no usar SP ya que SP está reservado para los SPs de tipo sistema. Yo lo voy a dejar en hola mundo, pero tú puedes utilizar ahí un prefijo para nombrar tus SPs. Ahora también tenemos aquí a as, que es una cláusula de seguridad con la cual llevamos a cabo la suplantación de usuario que te mencioné en las ventajas de seguridad. Ahorita no lo vamos a ocupar. Después inicia begin, del cual pues es donde inicia la lógica de nuestro procedure. Por ejemplo, en este caso simplemente vamos a utilizar un select que regresa un hola mundo. Y pues end, que finaliza nuestro store procedure y la lógica de nuestro SP. Por último go, para indicarle que aquí termina esta lote de instrucciones con el cual vamos a crear nuestro SP. Ya que tenemos este query para nosotros regresar los datos o nuestro return data, pues va a ser el mismo select. Cuando ejecutemos este select, va a ser los datos que nosotros regresemos hacia las aplicaciones que estén consumiendo este SP. Si nosotros ejecutamos este query, pues vamos a crear nuestro SP y para comprobarlo, pues tendríamos que venirnos aquí a webdb, que es nuestra base de datos, después venir a programmability y aquí vamos a ver a store procedure. Si lo abrimos, aquí podemos ver los store procedure de sistema que vimos anteriormente. Todos estos, como puedes ver, cada uno tiene el prefijo SP-bajo. Por eso que te recomiendo no utilizar ese prefijo. Si nosotros aquí vemos y le damos en refresh, pues no tenemos nada. Como puedes ver, no hemos creado ningún store procedure. Así que si nosotros en este momento corremos este query, pues aquí nos dice que se ha creado, se ha completado sin ningún problema. Pues son dos lotes de instrucciones diferentes y nuestro SP se ha creado correctamente.
Ahora si venimos aquí a Store Procedure, recuerda EWebICDB, bueno, la base de datos que estés que hayas creado, después en Programmability, después en Store Procedure, y aquí le das en Refresh. Y como puedes ver, aquí ya aparece nuestro SP en el esquema DBO, porque no indicamos otra cosa, .hola mundo. Y aquí ya tenemos nuestro Store Procedure, ya lo hemos creado. Si nosotros volvemos a ejecutar este código, ahora nos va a marcar error porque nuestra base de datos ya existe un SP con este nombre y ya se ha creado varios objetos de la base de datos. Si nosotros damos refresh, pues no ha pasado nada porque ya no se pudo volver a ejecutar. Así que simplemente, como puedes ver, ya hemos creado nuestro primer SP con estas pocas líneas de código. Así que nuestro primer SP se ha creado correctamente. Ya hemos creado nuestro primer SP. Ahora, ¿cómo podemos ejecutar o llamar un Store Procedure desde el mismo SQL Server? Pues para ello lo vamos a hacer a través de la instrucción exec. Con exec vamos a ejecutar y llamar nuestro Store Procedure. Así que lo vamos a hacer aquí. Primero, como siempre, pues podemos usar use EWebICDB para indicar la base de datos en la que vamos a trabajar. Podríamos poner aquí go, pero también lo podemos obviar, puesto que no hay una restricción entre exec. Puede ser una instrucción que no tiene que ser con la que inicie nuestro query. Podemos usar go o no. En este caso, pues se lo voy a quitar. Tenemos exec seguido del nombre del SP que queremos ejecutar. En ese momento aparece así como si fuera un error. Como es nuevo, ese SQL Server Management Studio no lo ha detectado en el esquema, pero ya existe. Entonces, si nosotros ejecutamos, pues simplemente se ejecuta correctamente y aquí ya podemos ver hola mundo. Nuestro SP está regresando esta leyenda, que es el que acabamos de crear y en el cual pues sabemos que tenía un select que regresa esta cadena de caracteres. Así que con exec seguido del nombre de nuestro SP podemos llamar a los SP que hemos creado. Bien, vamos a crear un segundo SP, pero ahora vamos a crear un Store Procedure con parámetros de entrada. Esto pues va a ser igual que en el ejemplo anterior, pero entre el Create Procedure y el As vamos a crear los parámetros de entrada y su tipo. Por ejemplo, vamos a ver este código que tengo aquí. Voy a hacer más pequeña la parte de resultados y aquí ya lo tenemos. Como ves, iniciamos también con la base de datos, nuestro Go, y en el siguiente lote de instrucciones va nuestro SP. Iniciamos con el Create Procedure para indicar que vamos a crear el SP de nombre Tunnel, y aquí vamos a agregar los parámetros de entrada que va a aceptar nuestro SP, el cual va a ser mensaje 1, que va a ser un varchar 50, coma, porque es una lista de parámetros, y seguido de mensaje 2 con su tipo. Si aquí tuviéramos otro parámetro, pues sería coma y a continuación pondríamos el otro parámetro, pero en este caso solamente vamos a utilizar 2. Y lo demás pues es prácticamente lo mismo que vimos anteriormente. Está as begin, pero ahora en la lógica de nuestro SP simplemente vamos a regresar los mensajes que le pasemos en los parámetros. Por ejemplo, select mensaje 1, mensaje 2. Select ya lo hemos revisado en clases pasadas. Es por eso que le acabo de llamar tunnel, porque todo lo que entra en nuestro SP pues sale simplemente sin ninguna validación. Entonces, si nosotros le damos en ejecutar este código, se ejecutó correctamente. Nos vamos aquí a Store Procedures, donde están almacenados nuestros SPs, y aquí ya aparece Tunnel. Ya tenemos creado nuestro segundo SP que tenemos aquí. Recuerda que pues esto es muy bueno porque los parámetros que son pasados en un SP no son código ejecutable, sino son tratados como una literal. Bien, ahora, ¿cómo llamar a un Store Procedure con parámetros de entrada? Ya creamos uno. Acabamos de crear nuestro SP Tunnel, el cual tiene parámetros de entrada. Ahora, ¿cómo lo llamamos? Pues realmente es prácticamente igual que con el primer ejemplo. Vamos a utilizar exec, el cual le vamos a pasar el nombre de nuestro SP seguido de los parámetros, y tenemos que respetar el tipo, porque por ejemplo nuestro SP pues simplemente recibía varchar, entonces le tenemos que pasar un string, como podemos ver aquí. Nuestro primer mensaje va a ser hola y el segundo va a ser mundo. Y vamos a ejecutar Tunnel. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí ya nos está regresando hola mundo. Este sería el mensaje 1 y este mensaje 2. Así que simplemente cuando tú quieras ejecutar un SP que tiene parámetros de entrada, lo haces con exec, le indicas el nombre. Recuerda que puedes aquí indicar tanto el esquema como el servidor, etcétera, o simplemente el nombre, que en este caso es Tunnel, seguido de cada uno de los parámetros que requiere ese SP.
Y también recuerda siempre respetar el tipo de parámetro. Incluso, por ejemplo, aquí si nosotros solamente le pasamos hola mundo, pues nos va a marcar error porque el SP requiere de 2 parámetros. En este caso decimos sí estamos pasando mensaje 1, pero mensaje 2 no está pasándose y por ende nos va a marcar un error al intentar ejecutarlo. Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo controlar este tipo de errores, pero por el momento pues ya sabes cómo ejecutar un STP con parámetros de entrada. Ahora, ¿cómo modificar un Store Procedure en SQL Server? Ya tenemos creado un par de Store Procedure y ahora vamos a aprender cómo modificar estos SP existentes. Por ejemplo, vamos a modificar nuestro SP Tunnel que acabamos de crear, el cual lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo parámetro de entrada. Después agregaremos la lógica para detectar si un parámetro de entrada viene en blanco y después agregaremos un valor por defecto a los parámetros de entrada para que SQL Server no lance un error en dado caso que algún parámetro no se ha pasado en el exec o cuando el SP se ha llamado, pero que aún así nosotros dentro de nuestra lógica podamos detectar si es que no se ha pasado algún parámetro correctamente. Entonces vamos a recordar cómo estaba la creación de nuestro SP Tunnel. Vamos a ponerlo aquí. Así habíamos creado nuestro SP de nombre Tunnel. Ahora, para poder modificarlo, pues lo primero es que ahora en vez de usar un create, vamos a utilizar alter procedure tunnel. Ahorita nos marca error porque no ha detectado el nombre de tunnel, pero pues nosotros ya sabemos que existe. Entonces, indicamos la base de datos donde vamos a trabajar, indicamos que termina ese lote de instrucciones, abrimos un nuevo lote de instrucciones con alter procedure que vamos a modificar al SP de nombre tunnel, el cual pues en esencia es este mismo, pero ahora le vamos a indicar que queremos un nuevo parámetro. Vamos a crear este nuevo parámetro de entrada que le vamos a llamar mensaje 3, así de sencillo, y va a tener el mismo tipo que es varchar de 50. Lo demás es exactamente igual, donde va a cambiar pues va a ser nuestra lógica, que por ejemplo nosotros queremos agregar lógica para detectar si un parámetro de entrada viene en blanco. Para ello primero vamos a establecer algunas variables. Primero tenemos estas tres variables, va a ser mensaje-1, mensaje-2, mensaje-3, que va a corresponder a cada uno de estos mensajes. Vamos a guardar estos datos temporalmente para poder analizarlos. Ahora, SQL Server nos permite utilizar if-else, tal como funciona en otros lenguajes. Nosotros podemos hacer validaciones a través de if y else en SQL Server. Por ejemplo, aquí tenemos este if que indica que si mensaje 1 es igual a vacío, pues entras en el if y estableces a través de set que en mensaje 1 le asignamos este texto, donde mensaje o parámetro 1, que es mensaje 1, no tiene mensaje. Entonces simplemente regresamos sin mensaje. Mensaje 1 sin mensaje. Ahora, si el parámetro es si lo pasó el usuario y además no está vacío, vamos a asignar a mensaje 1 a esta variable a través de set, como siempre. Y entonces pues tú ahora con la segundo parámetro vamos a hacer exactamente lo mismo. Creamos otro if else, pero ahora con mensaje 2, y mensaje 2 es igual a vacío, pues le asignamos a mensaje 2 a esta variable pues el texto mensaje 2, dos puntos y mensaje. Y si mensaje 2 no viene vacío, pues simplemente mensaje 2 lo asignamos a mensaje 2. Ahora ponemos nuestro tercer if, indicando que vamos a trabajar sobre mensaje 3. Por último, vamos a crear aquí un select donde vamos a regresar cada una de estas variables, que es mensaje-1, mensaje-2 y mensaje-3, con un alias que es mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, las cuales cada una de estas variables pues va a tener ya sea el texto que indica un error o el texto que pasó el usuario. Ahora, para finalizar con nuestra modificación de este CP, vamos a controlar el hecho de que el usuario al llamar este CP pues pase un parámetro. Para ello lo que vamos a hacer es asignarles un valor por default a cada uno de estos parámetros, y lo podemos hacer aquí directamente. Antes de acabar la lista podemos igualarlos y decir que se pongan en vacío. Por ejemplo, podemos hacer igual a vacío. Entonces, en dado caso que el usuario no pase uno de estos parámetros, SQL Server le va a asignar este valor por default y entonces ya no va a tronar, ya no va a mandar un error de ejecución, porque estos parámetros reciben por default un valor que en este caso es vacío, y después lo vamos a analizar y vamos a regresar un error, un mensaje de error, pero no truena nuestro SP. Así que le vamos a dar F5 para guardar los cambios, y como puedes ver pues nos ha marcado que se ejecutó correctamente, así que hemos editado nuestro primer SP de forma exitosa. Bien, ya tenemos modificado nuestro SP Tunnel, ahora vamos a ejecutarlo.
Y vamos a usar 3 casos para que podamos probar que se modificó correctamente. Primero, vamos a indicar la base de datos de trabajo y el primer caso que vamos a probar es llamarlo pasando todos los parámetros como debiera de ser. Ponemos túnel y le pasamos los 3 parámetros, en este caso hola mundo by eWebik. Pero también vamos a tener un segundo caso donde vamos a ejecutarlo, pero lo vamos a ejecutar indicando que el primer parámetro no lo vamos a pasar, lo vamos a pasar como vacío. Donde el primer parámetro sí lo vamos a pasar, pero va a ir como vacío, los demás van a ir correctamente. Y el tercero, pues va a ser simplemente el caso donde no pasemos un parámetro. Por ejemplo, no pasamos el tercer parámetro, los otros 2 sí. Aquí recuerda que al no pasar un parámetro nos había marcado error. Aquí no nos debería marcar error, pero sí debería de ejecutar la lógica que está dentro de nuestro SP. Así que vamos a ejecutarlo para ver qué nos manda. Y listo. Aquí tenemos ya la ejecución de este comando. Como puedes ver, el primer caso, pues nos regresa todo correctamente. Hola mundo by eWebik, pues lo que entra es lo que sale en nuestro SP. Era en el segundo donde el primer parámetro lo pasamos como vacío. Ahora sí detecta que hay un parámetro vacío y nos manda mensaje 1 sin mensaje, pero los otros 2 nos los manda sin ningún problema. Y en el tercero, donde no hemos pasado el tercer parámetro, o sea, ni siquiera como vacío, simplemente no lo estamos pasando, pues no hay un error, no nos manda ningún error el SP, pero nos pone en el 1, hola mundo, pero en el tercer parámetro que no pasamos, nos los marca como mensaje 3 sin mensaje. Entonces, la lógica está funcionando bien, estamos pudiendo controlar a ese tipo de errores cuando no se pasan, pero también nuestro SP pues está detectando este tipo de cosas, así que evitamos un error de SQL Server, pero nosotros en nuestra lógica interna detectamos ese error para poder nosotros hacer alguna acción en nuestras aplicaciones. Así que recuerda que esto es bien importante. Los errores no se deben de ocultar, simplemente los tenemos que tratar para que nosotros podamos tomar acciones. Bien, en este siguiente ejemplo vamos a aprender cómo modificar el nombre de un SP. Ya tenemos creados un par de SPs, ahora vamos a renombrar uno de ellos. Para ello utilizaremos SP-rename, con el cual vamos a poder cambiar el nombre de un SP existente. Ahora, para cambiar el nombre de un SP debemos considerar ciertos puntos. Hay restricciones que debemos de tomar en cuenta. Quizás estas restricciones suenen o requieran un conocimiento un poco más avanzado de SQL Server, pero te las pongo aquí para que te des una idea y conforme vayas avanzado puedas venir a este post y repasar estos temas. También te los dejo en mi página web para que puedas leerlos con más calma. Bueno, la primera restricción es que el nombre del SP requiere que cumpla con las reglas de los identificadores. También, al modificar el nombre de un Store Procedure, se conservan los Object ID y permisos asignados al SP. Recuerda que Object ID es un número de identificación único para cada objeto dentro de la base de datos de SQL Server. Ahora, al modificar el nombre de un Store Procedure, no cambia el nombre de objeto correspondiente en la columna de definición de la vista de catálogo sys SQL-modules. Para ello, pues simplemente podemos venirnos aquí a vistas y buscar esta vista que te acabo de mencionar, que viene por aquí abajo. Déjame la busco. Es un poco complicado porque como puedes ver hay muchas tablas aquí. Déjame buscarla. Aquí la tenemos, sys SQL Modules. Si nosotros le hacemos un select, pues como puedes ver aquí están los 2 SPs que acabamos de crear. Y aquí es precisamente lo que te digo. No cambia el nombre del objeto correspondiente en la columna definición, que es esta, de la vista de catálogo. Así que aunque nosotros modifiquemos el nombre, esto no va a cambiar. Ahora, si otros objetos de la base de datos son dependientes del SP al que le estás modificando el nombre, como pueden ser otros Store Procedures, pues simplemente pueden lanzar un error en ejecución, ya que ellos estarían buscando el nombre anterior y no el nuevo nombre que acabas de asignar. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo para que veas cómo es que esto funciona. Lo primero, pues es que vamos a utilizar, como siempre, a useWebik para indicar la base de datos. Y después, pues vamos a utilizar exec, después sp-rename, el nombre actual del SP que deseas modificar y después el nuevo nombre que deseas asignarle. Aquí lo podemos ver, aquí aparece en esta forma. Así que vamos a ejecutar exec para cambiar el nombre. Aquí pues dice que se completó sin ningún problema, pero pues nos indica que tenemos que tener precaución con lo que estamos haciendo. Nosotros podemos ir aquí a nuestros SPs y darle en refresh. Y pues aquí ya no está túnel, ahora se llama seguidor, que es el nombre que le acabamos de asignar. Si nosotros aquí le damos en ejecutar, aquí no cambió, aquí Create Procedure sigue siendo túnel, porque precisamente son las restricciones que tenemos que tener en cuenta. Recuerda que estas restricciones que te acabo de mencionar te las voy a dejar en mi página web para que las puedas repasar. Pero en esencia, pues nosotros ya aquí tenemos nuestro seguidor y ya hemos cambiado el nombre. Si nosotros nos regresamos al ejemplo anterior y si nosotros ahora, por ejemplo, nosotros queremos ejecutarlo,
pues nos va a decir que no existe túnel porque le acabamos de cambiar el nombre. Nosotros tendríamos que poner seguidor, que es el nuevo nombre que le acabamos de crear, seguidor. Y vamos a hacerlo en los tres para poder correrlo, aquí también y aquí. Y ahora sí le damos en ejecutar y pues ahora sí nos corre. Pero recuerda que aquí no se actualizó. Los identificadores y el Object ID pues son únicos y es lo que tenemos que tener en cuenta al modificar el nombre de un SP. Recuerda que esto es un poco más avanzado, pero conforme vayas avanzando en base de datos, pues esto te va a ser un poco más familiar. Bien, ahora como último ejemplo, pues vamos a eliminar un Store Procedure en SQL Server. Y lo vamos a hacer a través de Drop Procedure. En este punto ya conoces los aspectos básicos de un Store Procedure, cómo crearlos, cómo modificarlos. Pero ahora vas a aprender a eliminar un SP que ya no deseas tener en tu base de datos y para ello vamos a utilizar al SP Olamundo, el cual ese es el que vamos a eliminar. Pero también para la eliminación pues tenemos algunas restricciones que debes de tomar en cuenta. Por ejemplo, al eliminar un SP y no actualizar las dependencias a este SP, los objetos que hacen referencia a este SP que vas a eliminar pueden lanzar un error, ya que cuando eliminamos un SP, SQL Server no hace la eliminación de todas las dependencias porque estarías modificando otros objetos que son independientes a este objeto o a este Store Procedure. Así que debes de tener mucho cuidado. Si vuelves a crear un SP con el mismo nombre que el eliminado, los objetos con dependencias al SP eliminado funcionarán, pues van a encontrar un objeto que se llama igual, pero lo harán con la lógica que tengas al nuevo SP. Así que quizá no tengas errores de que no exista el SP, pero podrías tener errores en cuanto a la nueva lógica interna del nuevo Store Procedure y tal vez ni siquiera te des cuenta. Por ejemplo, si tú tienes un SP con cierto nombre que hace un select, lo eliminas y creas otro SP con el mismo nombre, pero ahora en vez de un select hace un delete y tú ya usabas ese SP anteriormente en algún otro proceso, pues imagínate, ahora vas a llamar nuevamente ese SP, pero ahora en vez de hacer un select vas a hacer un delete y tal vez lo haces en un momento en que no deseas hacer ese delete. Entonces esas consideraciones las debes de tener en cuenta cuando hagas una eliminación de Store Procedure. Yo realmente lo que hago es simplemente actualizo los SPs, cambio la lógica, etcétera, pero en última instancia hago la eliminación. Incluso los dejo en un historial para saber que en algún momento existieron. Pero bueno, esto ya depende mucho de la metodología y el lugar donde estés trabajando. Pero te recomiendo que tengas mucho cuidado al hacer este tipo de cambios, ya que eliminarlo pues es bastante fácil. Así que vamos a hacer el ejemplo. Aquí voy a pegar, igual como siempre, pues use eWebIC, indicando la base de datos de trabajo. Y seguido de Drop Procedure, que vamos a hacer eliminar el SP Olamundo. Como puedes ver, la sintaxis de eliminación es bastante sencilla. Si yo le doy aquí simplemente F5 o en Execute, pues dice que el comando se completó sin ningún problema. Así que si nosotros vamos aquí y le damos en Refresh, pues ya no tenemos aquí a Olamundo. Si nos vamos a la vista que vimos en el punto anterior, aquí también ya se ha eliminado. Pues realmente no es que lo haya modificado, simplemente lo eliminamos de la base de datos. Si nosotros volvemos a correr nuestro Drop Procedure, pues nos va a marcar error porque Olamundo ya no existe dentro de nuestra base de datos. Y bien, así es como tú puedes crear, modificar o eliminar Store Procedure en SQL Server. Excelente. Vamos a dejar el video hasta aquí. Hoy has aprendido cómo crear, modificar y eliminar Store Procedure. También aprendiste cómo pasar parámetros de entrada, cómo regresar datos y cómo ejecutar o llamar cada uno de los Store Procedure. También viste que la lógica que utilizamos en cada uno de los SPs pues fue muy sencilla, ya que la lógica realmente pues va a depender de tu aplicación. Aunque con todos los conceptos que hemos visto en este curso, pues ya eres capaz de crear prácticamente una gran cantidad de procesos que quizá requiera tu aplicación. Y es más, si has llevado el curso de base de datos hasta el momento, tú ya eres capaz de diseñar una base de datos y saber si está normalizada, cómo crear consultas para administrarla, etcétera. Así que probablemente estés subiendo más contenido respecto a base de datos, pero eso va a depender de tu apoyo. Así que ya sabes que si te gusta este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.